Buenas tardes, profesor Pedro. Mi nombre es Sierra Pacheco de la Universidad Politécnica de Pachuca para la asignatura de Investigación de Operaciones de Ingeniería Financiera del cuatrimestre 4, Grupo 1. Se presenta la actividad individual que consiste en la solución de un problema y corresponde a la evidencia de aprendizaje del segundo parcial. El planteamiento de dicho problema es el siguiente. Una refinería fabrica dos tipos de combustible para avión, F1 y F2, mezclado cuatro tipos de gasolina A, B, C y D. El combustible F1 incluye las gasolinas A, B, C y D en la proporción 1, 1, 2, 4 y el combustible F2 incluye la proporción 2, 2, 1 y 3. Los límites de abasto de A, B, C y D son de 1000, 1200, 900 y 1500 barriles día respectivamente. Los costos por barril de las gasolinas A, B, C y D son de 120, 90, 100 y 150 respectivamente. Los combustibles F1 y F2 se venden a 200 y 250 por barril respectivamente. La demanda mínima de F1 y F2 es de 200 y 400 barriles día respectivamente, por lo que se pide desarrollar un modelo de programación lineal para determinar la mezcla de producción óptima para estos dos tipos de combustible y hallar una solución, implementando Solver, que es lo que se hará a continuación. Las variables que empleé para este problema son X1 como la cantidad de barriles de combustible que se producen para F1 y X2 que es la cantidad de barriles de combustible que se producen para F2. Las restricciones son las siguientes. Tomando en cuenta las proporciones de cada tipo de gasolina que se usan para la mezcla de combustible F1 y F2, se generan estas restricciones, las cuales son 1/8 de X1 más 2/8 de X2, ya que esto es la proporción que se utiliza de gasolina A, no debe de rebasar los 1000 de abasto que se tiene al día. Lo mismo ocurre con los otros tipos de gasolina, lo cual dice que de 1/8 de X1 más 2/8 de X2 deben de ser menor o igual a 1200 del tipo de gasolina B. 2/8 de X1 más 1/8 de X2 que se emplean de gasolina C deben de ser menor o igual a 900, que es el abasto máximo de gasolina C al día. Y que 4/8 de X1 más 3/8 de X2 deben de ser menor o igual a 1500, que es el abasto máximo de gasolina de tipo D. Cabe destacar que X1, que son los barriles producidos de F1, deben de ser mayor o igual a 200, que es la demanda mínima, y X2 debe de ser mayor o igual a 400 barriles diarios, que es la demanda mínima también. Además, X1 y X2 deben de ser mayor o igual a 0. Como cálculos previos, yo implementé los costos de producción de cada tipo de combustible. Esto para generar la función objetivo y que se pueda calcular la ganancia total, además de los números de barriles que tienen que producir, que es la finalidad de este problema, pero se le da un doble sentido así. Y bueno, para el tipo de combustible F1, y tomando en cuenta la proporción, lo fui multiplicando por el precio de cada tipo de gasolina, lo cual me dio un costo de producción de 123.75 y de 121.25 para el tipo de combustible F2. Esto, si se le resta al precio, que es de 200 menos 123.75, va a dar una ganancia del combustible F1 de 76.25, y haciendo esta misma operación, pero restándole el precio de 250 que vale cada barril de F2 menos su costo de producción, que es de 121.25, se tiene una ganancia de 128.75. Estos datos, como ya lo dije, los datos de las ganancias van a ser utilizados en la
determinación de la función objetivo que viene más adelante. Y se presenta así. Maximizar de manera óptima o optimizar, mejor dicho, la producción de barriles de F1 que se denota con X1 más la producción de barriles de X2. Aquí se muestra el 76.25 que es la utilidad que te da cada barril de F1 más el 128.75 que es la utilidad de cada barril de X2, lo cual se pretende resolver más adelante. La función objetivo igualada a 0 es la maximización de X menos el primer resultado de 76.25 de X1 menos ahí hay un error, ahí debería decir 128.75 de X2 nos dará la igualdad a 0 o será 0, claro, haciendo las restas correspondientes. Para calcular los grados de libertad se va a restar el número de variables que en este caso son 10 menos nuestro número de restricciones que son 6 y esto dará como resultado un valor de 4. Asimismo, para las variables básicas se va a restar el 10 de nueva cuenta menos el 4 obtenido anteriormente dando un resultado de 6. Mientras que para el modelo aumentado en este se van poniendo solo las variables artificiales que vayan correspondiendo, tomando en cuenta que se está empleando el método de la gran M, quedando de la siguiente manera. En la primera restricción, que era 1/8 de X1 más 2/8 de X2, más H1 debe de ser igual a 1000. 1/8 de X1 más 2/8 de X2 más H2 debe de ser igual a 1200. 2/8 de X1 más 1/8 de X2 más H3 debe de ser igual a 900 para nuestra restricción 3. 4/8 de X1 más 3/8 de X2 más H4 debe de ser igual a 1500. X1 menos la variable artificial E más R1 debe de ser igual a 200 y X2 menos la variable artificial E2 más R2 debe de ser igual a 400. Después tenemos a continuación nuestras iteraciones, en la cuales, bueno, para construir nuestra tabla inicial se pasan todas las restricciones junto con sus variables artificiales, las cuales ya fueron asignadas anteriormente. Y se le da un valor de 1000 a R, esto con la finalidad de poder convertir los valores a 0. Después viene la iteración 0, en la cual para resolver dicha iteración se toma la columna de X1 y se va a dividir la columna de la solución entre X1 y se pretende que, o bueno, más bien va a salir R1 en este caso. Para la iteración 1, seguido de los cálculos anteriores, va a entrar la misma variable y va a salir la variable artificial que es H4. Después proseguimos a la iteración 2, en la cual se hacen los movimientos de dividir la solución entre la columna de X2 y esto nos va a permitir poder sacar la fila de R2. Y como iteración 3 tenemos ya el resultado en el cual se aprecia que ya no se tiene ningún número negativo en Z, lo cual hace posible estos resultados y hace una solución óptima para el problema. Por lo que proseguimos a la validación. En la validación podemos rectificar los resultados que sean correctos respecto a las restricciones planteadas al inicio del problema
y se cumplen los límites, lo cual da una certeza de que esta solución es óptima para la refinería. Después viene la solución con solver, con la función solver, la cual nos da exactamente los mismos resultados que tenemos en nuestra validación y en nuestra última iteración, en lo cual z para x1 es 76.25, aquí está denotado en fracción, y 128 3 cuartos, que sería 0.75 para x2, lo cual multiplicado respectivamente 200 por 76.25 más 400 por 128.75 nos daría un total de 66.750. Y bueno, comprobamos que es una solución completamente viable y que el desarrollo del problema fue correcto, por lo que pasamos a las conclusiones. Y dice que para que la empresa tenga una producción óptima y se cumpla con las restricciones de abastecimiento, así como con un buen nivel de ganancias, la empresa refinera deberá producir 200 barriles del combustible para F1 y 400 barriles del combustible para F2, lo cual sustituyendo en la función objetivo será 76.25 por 200 más 128.75 por 400, como ya lo había explicado en Solver, lo cual generará una ganancia de 66.750 unidades de moneda. Y así queda la solución de este problema. Las referencias son el libro de Taja de Heimdi del año 2012 de Investigación de Operaciones México por Pearson Educación, que es de donde extraímos el problema. El problema es el 4 de la página 61 y damos por concluida esta explicación. Muchas gracias por su atención.